Bueno, bienvenidos a este video sobre trading. Principalmente en este video quiero abarcar diferentes cosas, pero voy a explicar cómo tomar el trading de una forma principiante. O sea, si alguien ha escuchado este término, el trading o inversiones, como el que no entiende nada, este video es perfecto para la persona que no entiende nada. O sea, y es un video como para empezar a entender un poco el mundo como una introducción. Este video como pensado en que lo veas más que varias veces, que veas los contenidos que tienes que ver y repasarlo. Y no es como después de este video vaya a empezar a hacer operaciones y vaya a tener una mansión. Entonces, principalmente eso. Voy a hacer una presentación de PowerPoint prácticamente. Como que voy a tomar varios temas y dar un poco mi historia y para que la gente que me ha preguntado, como 3 personas que me han preguntado sobre esto, entiendan, y aparte de este video como para manejar mejor el tema y todo. Aparte me gusta aportar un poco un granito, ¿no? Así que vamos a lo que venimos. Bueno, esta es mi presentación. Trading para principiantes y no tan principiantes, porque siempre es bueno retomar estos puntos, porque uno como trader siempre tiene que ir aprendiendo cosas nuevas, que no te gane el ego y etcétera. Pero en general eso, bueno, voy a partir con mi historia, ¿no? Como paréntesis en mi historia, como que hice mal, como partí pésimo. Bueno, yo partí leí un libro de Warren Buffett un poco, empecé a decir como, tengo que invertir a largo plazo y con eso estoy. Pero no es tan fácil. Después me pasó, como a muchos le pasará, que empiezo a investigar sobre un tema y le sale publicidad. Y me salió publicidad de esta compañía que se llama Sir Binary, que era de opciones binarias. Las opciones binarias no las recomiendo para nada, son pésimas. O sea, te dan este beneficio que, por ejemplo, en 5 minutos vas a recuperar tu inversión del 80%. O sea, si por ejemplo pongo 10, me devuelven 8 en estos 5 minutos si acierto en qué dirección va el mercado. Entonces, como verán, bueno, tenía alrededor de 16 años. Entonces, bueno, para mí eran las tragamonedas, ¿no? Empecé a poner $1 y otro dólar y bueno, terminó mal prácticamente. Pero en general, eso. Las opciones binarias, si las han visto, son pésimas, no las recomiendo. No tiene tanto estudio de mercado, puede pasar cualquier cosa. Y, por ejemplo, usar tiempos de mercado muy bajos es pésimo porque no voy a sustentar bien tu movimiento y entender un poco más. Pero bueno, opciones binarias pésimo, era avaricioso en ese sentido, no tenía la mentalidad de un juego a largo plazo. Me quería hacer millonario de la noche a la mañana y eso no está bien. Y no entendía bien el tema, o sea, no entendía por qué pasaban estos movimientos. Yo solo decía, me tinca, para arriba, arriba, para abajo y ya está. Entonces no era tan bueno. Entonces necesitaba darle más tiempo. Esto es un tema que, por ejemplo, te digo al tiro que si queréis dedicarte 100% al trading, mínimo necesitas un año de estudiar y probar estrategias y diferente al segundo año, capaz, si tiene una buena estrategia, una buena psicología, de todo esto voy a abarcar. Así que sacamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Principalmente qué es el trading, cómo vamos a hacer algo si no entendemos qué es, tipos de análisis de trading. Hay diferentes tipos de análisis que ahí voy a explicar, bueno, para resumirles técnico, fundamental y sentimental. Yo uso más el técnico. ¿Y qué conlleva ser un trader? O sea, la psicología del trading es muy importante, sobre todo porque después voy a aclarar que tu mayor enemigo en el trading eres tú, porque cuando tú ya tienes las habilidades y entiendes el mercado, el único que el único defecto es tú, en el sentido que vas a hacer diferentes cosas que voy a abarcar. Y también después cómo hacer trading con tu estilo de vida. Cada trader es distinto, cada trader tiene diferentes objetivos, tienen diferentes temperamentos. Hay traders que pueden estar un día entero haciendo trading, pero no quieren tener una posición abierta en la noche. Otros que pueden dejar el trade abierto por varias semanas. Ahí voy a seguir explicando después. Bueno, plataformas y herramientas de trading que vamos a usar para hacer trading prácticamente. Después vamos a ver los componentes de un gráfico para hacer trading, que la mayoría usa un gráfico. Igual se puede usar otros factores, pero en general va a necesitar un gráfico en cualquier tipo de análisis que hagas. Indicadores de precio que yo uso para expresar mis posiciones y diferentes. Las plataformas de herramientas, bueno, componentes de un gráfico. Componente del gráfico de trading se refiere al precio, a la hora y a las velas, que también voy a explicar. Indicadores de precio que yo uso para sustentar mis posiciones, o sea, por qué tomo una posición
y qué lógica uso. O sea, estamos buscando algo más lógico que una suposición. Obviamente igual en sí los movimientos en el mercado son suposiciones, pero puedes respaldarlas con ciertas cosas que te dan indicativos que puede ser más probable que pase esa posición. Entonces la idea es eso, como reducir el riesgo y tener posiciones sustentadas por algo más tangible, ¿no? También cómo crear una estrategia es importante y bueno, cómo tomar posiciones de riesgo, o sea, cómo medir tu riesgo y todo esto como para no quemar tu cuenta y pensar a largo plazo y no corto. Bueno, eso principalmente, entonces yo digo como todo esto como es de objetivo A, que no sabes nada, o sea, de punto A a punto B, que ya sería como entender un poco más de trading y lanzarte al mundo si te interesa estar en esta área de la economía. Pero claro, o sea, yo digo como, primero te digo qué es, los tipos de análisis, te llevo a la psicología, que es muy importante, hacer trading con tu estilo de vida, te hago los pasos, ¿no? Con plataformas, herramientas que vayas a usar, componentes gráficos del trading que vas a ver todos los días si haces trading, indicadores de precio que yo uso para sustentar las posiciones, entender más el mercado en general, por qué pasan las posiciones y cómo crear una estrategia, cómo tomar posicionamientos de riesgo y pensar a largo plazo y no a corto. Bueno, es como un mini tutorial, es como una introducción a tu aventura del trading para que después no tengas tantos problemas. Me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho estas cosas antes de hacer cualquier cosa en el trading. Creo que lo resumo muy bien. Pero bueno, paréntesis de no ilusionarse con las falsas expectativas. Bueno, es crucial entender que el trading no es un esquema de hacerse rico rápidamente. Esto es un problema que todos tienen, cosa normal. O sea, ven en este tipo de personas que muestran en las redes sociales los Lamborghini, la bolsa de dinero, y rápidamente dices como, esto es rápido, y no, para nada. Entonces, no todas las operaciones serán exitosas y habrá momentos de pérdida. Es importante mantener expectativas realistas y entender que el éxito en el trading requiere tiempo, paciencia, educación y práctica. Esto es lo que refiero. Mucha práctica, dar las repeticiones, como ir al gimnasio, ¿no? Como tenéis que dar las repeticiones para que te den buenos resultados. Y en general todo lo que conlleva, que ya sería como la alimentación o educarte bien y todo lo que puedes comparar, pero claro, como que necesitáis paciencia, educación y práctica, porque es un proceso largo. Evitar caer en las trampas de las promesas de ganancia exorbitantes con poco esfuerzo. O sea, uno puede llegar a esa ganancia exorbitante en un movimiento, pero tiene que tener un buen análisis y un riesgo de capital y probablemente una ganancia exuberante capaz tomen días o semanas y a veces la gente no es paciente. Entonces ahí tenéis que ir dándote esto en verdad es como un golpe de realidad que no espere hacerte rico rápidamente. El trading es un camino que requiere dedicación y disciplina y aunque puede ofrecer oportunidades de crecimiento financiero muy buenas, fundamental estar preparado para enfrentar los desafíos y aprender la experiencia, manteniendo siempre una mentalidad objetiva y realista. Vamos ahora a qué es el trading, con qué estamos lidiando, qué vamos a ver. Bueno, mi definición simple es normalmente donde el trading es donde los compradores y vendedores se encuentran para comprar, vender acciones, monedas y materias primas. En su mayoría esto lo hacen en el mercado, que esto se expresa principalmente en un gráfico, o sea, se puede expresar en un gráfico, entonces, pero hay otros factores como los datos económicos y noticias. Bueno, aquí se puede ver un gráfico bastante general y también aquí puse una imagen para representar las noticias. Entonces aquí va a depender de tu tipo de análisis, pero en general lo que hay que entender es que imagina que hay gente intercambiando sal. Hay gente que quiere más sal, hay gente que quiere menos sal y por eso se va a definir un precio. Prácticamente esto, oferta-demanda, pero aquí piensan en una gama enorme de gente haciendo transacciones en segundos y a veces como bien exorbitante como pensarlo, pero tranquilo, en general nadie en el mercado entiende completamente el mercado, sino sería el rey del mercado, pues. Entonces lo importante es focalizar lo que en verdad necesitamos saber para ser mejores en el mercado y aprovechar la oportunidad y ser rentable a largo plazo. Lo bueno de entender el trading es que te da la habilidad de poder usar cualquier herramienta de negociación. O sea, puedes ir del oro al forex, acciones, cripto, puedes usar este conocimiento para todas las herramientas
Eso es muy útil de intercambio. Igualmente yo recomiendo especializarte en una por un tiempo para entenderla. Yo, por ejemplo, ahora estoy full euro-dólar, que ahí voy a explicar un intercambio de la divisa euro y dólar, como dice un poco el nombre, pero en general solamente me focalizo en ese, entender cómo funciona, cómo fluctúa el mercado, porque si estáis con 10 monedas, con 3 acciones y 8 criptos, vaya a estar así mirando para todos lados y eso genera mucho estrés, confusión y no vas a un punto lineal. Entonces eso es lo lindo del trading, es que si te focalizas en uno, empiezas a entender cómo funciona, después puedes aplicarlo en otra. Entonces, principalmente, pero en general la información que aprendes del trading sirve para todo. También para la vida algunos factores, pero igual recomiendo por eso especializarte en una por el momento. Pero bueno, lo principal como trader, o sea, así como la base, como lo neto, es como que el trader le interesa que el precio se mueva en una dirección. O sea, el mercado se mueve para arriba o para abajo o en un rango, pero en general el precio se mueve. Entonces, la idea es que seas capaz de identificar la dirección correcta después que hagas un análisis técnico, fundamental y sentimental. Entonces, claro, por eso tenemos que hacer un buen análisis técnico que fundamente este movimiento por el periodo del trade que vamos a hacer. Porque no sería lógico hacer un trade y esperar pérdidas, o sea, uno espera ganancias. En el sentido de que hacer un buen trade en general. Pero por eso tenemos que hacer todo este proceso más largo que el aprender y testear, que es muy importante en el trading. O sea, uno puede aprender, puede saber todo, pero si no testeas, si ves cómo es el mercado, o sea, estar en los gráficos y comprender qué pasa, no va a funcionar. ¿Cachai? Entonces, principalmente lo que yo me respaldo es en el precio o la acción de precio, en el análisis técnico, porque a mí me importa lo que va a ser el precio y finalmente es todo igualmente. O sea, a mí yo, por ejemplo, hago posiciones no tan largas, o sea, en unas horas. Entonces, a mí me importa lo que hace el precio en ese momento. Igual a veces hay noticias entre medio de las horas de trading, entonces también es importante tener en cuenta eso y entender un poco lo que pasa. O sea, por ejemplo, ahora mismo la economía de Estados Unidos está media endeble, entonces me conviene hacer posiciones que sube el precio del euro, porque yo hago euro-dólar, entonces hago posiciones para arriba. Entonces compro bajo y espero que suba y se vende caro, por decirlo como en palabras simples, porque a mí me importa lo que va a ser el precio finalmente. Entonces el precio es todo, tomo en cuenta lo que pasa en el mundo, pero el precio es bastante bueno o da para entender el lenguaje del trading, que también es como un tipo de lenguajes, porque a mí me gusta esto porque después vaya a ver el gráfico y decís como, oh, está pasando esto, y empiezan a salir palabras y empieza a salir tu análisis, que es como lo empezáis a materializar, que eso es lo lindo. Bueno, ahora voy a decir los tipos de análisis de trading. Bueno, partamos con el que más encuentro útil para el tipo de trading que yo hago, que después voy a explicar los tipos de trading y todo, así que no se preocupen, está grabando esto, así que genial. Bueno, el análisis técnico es el estudio de los movimientos pasados del precio y el volumen de negociación. Eso también voy a explicar qué es el volumen de negociación de un activo para predecir la dirección futura. Se basa en la idea de que los precios tienden a seguir patrones. O sea, hay ciertos precios más interesantes para el mercado y hay ciertos precios donde los compradores suelen comprar más, vaya la redundancia, y donde los vendedores suelen vender más. Por también esta ley de oferta y demanda, o sea, en este precio hay oferta porque es un precio bajo y no, por ejemplo, el mercado no se mueve de punto a B muy rápido, o sea, se mueve de punto A a B de forma gradual, entonces hay que ir entendiendo eso. Hay precios que suele como haber resistencia, soportes, eso también lo voy a decir, pero vamos a lo simple. O sea, estudio el movimiento del precio, el volumen de negociación. Un activo puede predecir la dirección futura, se basa en la idea de que los precios tienden a seguir patrones y tendencias específicas y utilizar herramientas como gráficos, indicadores técnicos y análisis de tendencia para identificar oportunidades de compra y venta. Entonces aquí también en el análisis técnico hay muchos, yo más que indicadores como el RSI, capaz he escuchado de la banda de Bollinger, cosas así, no la encuentro tan útil. Uso volumen, el volumen lo encuentro muy útil también, pero uso más temas de liquidez, oferta y demanda, como que lo encuentro más útil en el momento de hacer trading porque tiene como más sustento real en el mercado. Por ejemplo, el volumen mide la cantidad de participantes en el mercado. Entonces, si hay harto volumen y el precio se mueve, es que hay interés en que el precio suba.
Ejemplo. También aquí está el análisis fundamental, que es el estudio de los factores económicos y financieros que pueden influir un activo, o sea, las noticias principalmente. Y por ejemplo, la FED, que es como la más importante en este sentido, en general como que la FED la que indica los factores del dólar en el mundo. Entonces, también, por ejemplo, yo que hago Forex y afecta a las divisas, entonces una noticia de la Fed de, por ejemplo, el desempleo es muy importante, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, la tomo en cuenta cuando hago trading y después voy a indicar la plataforma de trading que uso, pero muy, muy versátil porque, por ejemplo, dice en los momentos que hay noticias. Entonces, bueno, ahí no es muy recomendable hacer trading en noticias si no tienes como datos concretos y igual son suposiciones porque, por ejemplo, puedo hacer una posición para arriba, por ejemplo, o sea que la economía de tal divisa va a subir, pero hay una noticia negativa de la divisa y me liquidan en un segundo y pierdo todas mis moneditas. Entonces, claro, el estudio de factores económicos financieros que pueden influir un valor de un activo, como una acción, una divisa. Esto incluye el examen de datos macroeconómicos, informes de ganancias de empresa, políticas gubernamentales y noticias del mercado para determinar el valor intrínseco de un activo. O sea, si hay noticias de guerra, por ejemplo, aquí les tiro un tip, la gente va a ir al oro, porque es como algo que lo sustenta más, porque la economía no va a estar tan buena, entonces la gente se respalda en oro. Entonces aquí hay mucho juego, por eso a mí me gusta más que me gusta el técnico, lo encuentro más útil en el día a día. Pero es importante también entender un poco el fundamental, porque sí en la economía, o sea, claro, para que no te agarre desprevenido esto, ¿cachai? También está el análisis sentimental, porque al fin y al cabo el mercado son personas con sentimientos que no quieren perder su dinero. Entonces el análisis sentimental es el estudio de la emoción y percepciones del mercado que pueden influir en los precios de los activos. Se centra en medir el sentimiento de los inversores traders hacia un activo en particular, utilizando indicadores como índices sentimentales, que el ISM. Hay varios. También este no lo tomo tanto en cuenta, pero alguien lo puede incluir en su análisis. No está mal, pero una encuesta de opinión e inversiones para identificar posibles cambios en la dirección del mercado. Principalmente es bueno igual entender esto, no lo descarto. No lo encuentro tan útil en mi análisis, no lo uso tanto, pero en sí podéis ver cómo la gente se está sintiendo, si la gente está comprando más un activo, entonces capaz para inversiones más a largo plazo, este es mucho más útil si te interesa. Bueno, vamos más rápido, ¿no? ¿Qué conlleva ser un trader? Aquí lo más importante, y que después voy a ir a los temas más de técnico y todo, pero aquí es muy importante como entender, porque uno puede tener todo el conocimiento del mundo, puede tener la mejor estrategia del mundo, puede estar horas en el mercado, pero si no entiendes el proceso emocional de hacer trading, porque vas a estar usando dinero, y el dinero genera obviamente este rasgo sentimental, porque es tiempo, es energía que uno usa y tiene que arriesgarla en ese sentido. Entonces estamos tratando de minimizar y no arriesgar. Entonces a veces hay emociones comunes, como el FOMO, que es el Fear of Missing Out. Por ejemplo, sentir que te pierdes un movimiento. Por ejemplo, empieza a subir mucho Bitcoin y tú dices, oh, está subiendo mucho, tengo que meterme ahora o si no, es muy tarde. Suponiendo eso, entonces eso no está bueno. Porque probablemente ya cuando pasa el mayor movimiento ya después va a empezar a parar y vas a ser liquidado, te vas a frustrar y después va a empezar a subir de nuevo y vas a decir como, oh, yo sabía, y te empezás a frustrar y no es la idea. Tratar de ser bien ahí centrado en tu objetivo. Bueno, tratar de recuperar un trade que perdiste. Y cuando empecé a hacer trading, si empiezas a hacer, vas a estar en momentos que pierdes un trade y después dices, voy a subir el capital de este para ganar más y recuperar este trade y pierdes el otro trade. Entonces que hay en un ciclo pésimo, aparte mucha presión emocional, empezáis a sentirte mal, te pensáis a arrepentir y no es la idea. O sea, y te va a pasar porque a mí me pasó y le pasa a la mayoría de los traders porque es normal, uno es humano, medio terco. Entonces, la impaciencia, como digo, uno es terco, la impaciencia para entrar en una posición. Hay veces que estás en una posición esperando a tus confirmaciones, tu sustento para ir a hacer esa posición y dices como, yo creo que en verdad va a pasar.
y la pones y pasa totalmente lo contrario porque no esperaste tus confirmaciones. O sea, si hubieras esperado tus confirmaciones, hubieras visto que no iba a pasar y no hubieras tomado la posición. Entonces, a veces es como bueno saber prevenir estas cosas porque al fin y al cabo te estás ahorrando malos ratos y perder tu dinero. Aumentar tu posición o mover stop loss. A ver, aquí, por ejemplo, aumentar tu posición me refiero como, por ejemplo, si tú tienes un capital que estás usando y tienes un manejo de riesgo establecido que tienes que seguir para no liquidar tu cuenta, no vaya a subir no vaya a subir tu posición, o sea, no vaya a aumentar el capital por la posición. O mover tu stop loss. El stop loss es la parada de pérdida. O sea, es un punto que tú mismo te invalidas. Igual después lo voy a explicar, pero es, por ejemplo, si llega a ese punto, mi teoría está mal. Y el precio, o sea, tu posición se cierra y no tienes tanta pérdida a comparación de que si sigue el trade y bueno, de locos, ¿no? No poner stop loss es de maníacos. Entonces, sentir que siempre tienes razón en el trading. Esto es muy importante, no eres el jefe o el gurú de los mercados, o sea, nunca vas a llegar a ese punto, siempre estar humilde en el mercado, siempre esperar lo peor a veces y entender como cuándo parar o cuándo decir como yo en verdad estoy equivocado. Nunca, y eso, o sea, eso también va a lidiar contigo mismo, porque uno como humano siempre quiere estar bien, siempre quiere tener la razón, entonces eso te va a hacer mejor persona, capaz, en el sentido de que vaya a tener que ser más humilde, estar en un punto más central, en vez de no tener razón y tener razón, siempre estar a la defensiva y principalmente eso. Creer que si haces el siguiente trade te harás millonario. O sea, como digo al principio, tenéis que entender que esto es un proceso largo que puede generar rentabilidad a largo plazo. Ese es el tema. O sea, imagínate si empezáis a hacer trading ahora, el tipo de trader que serás en 5 años, o sea, mucho mejor. Entonces es muy importante entender que es un proceso largo, que poco a poco vaya a generar capital y en un momento vaya a estar muy bien en tu vida. Entonces, entender que es un proceso largo, darle tiempo y que va a valer la pena. Eso es lo más importante. Entonces también aquí está el control emocional, practicar una forma estoica, por ejemplo, y a lo que me refiero con estoico es estar tranquilo, sereno, pensar así en el objetivo, no dejarte caer tanto por las emociones, porque en general eso es lo que hace perder mucho capital. Tú eres tu mayor enemigo, como digo. Pensar que si te controlas vas a avanzar más que si no. O sea, aquí lo que me refiero es que si empezáis a hacer 10 trades de una y porque perdiste el anterior y quieres recuperar todo y al final capaz liquides tu cuenta, entonces siempre estar en control, ser más lógico que emocional. O sea, cuando empezáis a sentir esa rabia o, por ejemplo, ese ego diciéndote como, ya, si podemos hacer esto, lo vamos a recuperar, y ahí ya tenéis que parar de hacer trading y darte un break, porque aquí somos lógicos, nos sustentamos en los datos, en factos es lo más importante. O sea, ser más lógico, o sea, no dejarte llevar por emociones, entender cuando estás equivocado, como digo, y todo esto. Entender que es un proceso largo, como digo, te estoy diciendo esto de una porque es un proceso largo. Llevo como, no linealmente 4 años, pero sus 2 años ahí tratando de aprender y un proceso largo. Bueno, nunca tratar de forzar un trade. O sea, hay gente que, por ejemplo, busca un trade y dice como, oh, acá hay un trade por esto, pero no tiene como sustento válido, solo quiere tomar una posición y tener las ganancias. Entonces también entender eso, como no buscar donde no hay. Muy importante en el trading y te va a pasar, porque me pasó. Y bueno, aquí te voy a decir los tipos de trader. Los tipos de trader aquí se va a moldar a tu forma de ser y cómo quieres tomar las posiciones, cómo es tu mentalidad y todo. Entonces aquí voy a decir ventaja y desventaja dependiendo de cuál esté más contigo. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, me considero un scalper, me gusta el scalping. Un trader scalper es un operador que realiza operaciones muy rápidas en el mercado financiero. Entre comillas, ahí depende, pero con el objetivo de obtener ganancias aprovechando pequeños movimientos de precio en un corto periodo de tiempo. Por lo general, segundos, minutos o horas. Entonces, por ejemplo, yo normalmente espero un beneficio del 10% de una posición. Por ejemplo, si invierto 100, espero un beneficio de 10, prácticamente.
Y esos movimientos pasan en el mercado diariamente, entonces me di cuenta de eso y empecé a usar esta estrategia. Entonces las ventajas serían que hay ganancias más rápidas, los scalpers pueden obtener beneficios en cortos periodos, aprovechando movimientos de precios rápidos. Control de riesgo, gestionen el riesgo cerrando exposición en el mercado. O sea, gestionen el riesgo cerrando posiciones rápidamente. O sea, por ejemplo, yo no tomo el riesgo de otros tipos de trader que voy a hablar, pero tomo estos riesgos medidos para hacer más posiciones, porque yo, por ejemplo, hago más posiciones, y al hacer más posiciones me expongo a más riesgo, entonces tengo que tener cuidado con eso. Pero, por ejemplo, menor exposición al mercado, al cerrar la operación rápidamente, se reducen pérdidas de momento de alta volatilidad. O sea, por ejemplo, yo no dejo un trade toda la noche. ¿Eso qué refiere? Que, por ejemplo, si el precio se mueve muy mal en la noche o hay una noticia del precio, me pueden liquidar. Entonces, o pegar mis stop loss. No, como en ese sentido, como que reducen las pérdidas. Igual tienes que estar atento a las noticias, porque hay noticias a veces en el día que haces mientras haces trading. Entonces hay que tener cuidado. Entonces las desventajas, costo de transacción, las comisiones y spread pueden afectar tus ganancias. Las comisiones es que, por ejemplo, yo abro un trade y me van a cobrar un poco por abrir ese trade. Entonces, si hago muchos trades, me van a cobrar un poco más y bueno, ahí tienen que tener cuidado. También los spreads se refiere, por ejemplo, a los multiplicadores, creo. En los multiplicadores se refiere, por ejemplo, es un tema más complicado, así que búscalo por ti mismo si quieres investigar sobre eso, pero en general es como si pongo 10 se multiplica más rápido, pero puede ser peligroso porque puede ser para el otro lado también. Entonces, estrés y presión, la necesidad de atención constante puede generar estrés emocional. O sea, yo por ejemplo cuando hago trading trato de estar totalmente concentrado en el trade. A veces escucho un podcast entre medio porque igual estoy algunas horas, entonces, pero va a estar viendo el movimiento, ver lo que pasa, y lo que me importa igualmente es el análisis previo, porque yo en verdad cuando ya estoy en el trade, o sea, no tenéis nada más que hacer, esperar los resultados, pero claro, lo que más importa es el análisis previo. Eso es un tema aparte que después voy a hablar. Bueno, requiere habilidad avanzada, no tanto, pero necesita experiencia y conocimientos sólidos para tener éxito, lo que se puede ser difícil para principiantes. Claro, o sea, tenéis que estar atentos, tenéis más riesgo, tomáis más posiciones. Entonces ahí podéis ir viendo lo que más te acomode. Entonces, claro, también están los day traders. Bueno, un day trader es un operador en el mercado financiero que realiza operaciones de compra y venta de activos como acciones o divisas dentro del mismo día o varios días de negociación. Su objetivo es aprovechar la fluctuación de precio en un solo día o varios para obtener ganancias. O sea, un day trader es como un scalper, pero un poquito más prolongado. Puede ser en un día y cerrar las posiciones en el mismo día. O sea, toma posiciones en la mañana y las cierra en la noche, dependiendo. O ya tener las 2 días, 3 días. Por ahí es como lo máximo de un day trader para tomar las diferentes ganancias que gane. Entonces aquí tenéis que ser un poco más paciente, tener el estómago para que, por ejemplo, tener una posición en la noche y pueda pasar en la noche lo que sea. Igual recomiendo hacer trading en las horas financieras de Nueva York y Londres. Yo, por ejemplo, eso lo hago para euro y dólar, porque es como donde están más activos los accionistas de esas divisas. Pero en general hay que tener ahí un poco más de estómago porque tenéis siempre la disyuntiva de qué está pasando en mi posición. Y por eso preferí ser scalper, porque abro una posición y la cierro y no tengo la preocupación de que va a pasar lo que sea. Entonces yo ahí estoy un poco más con paz mental, o sea, requiere un poco más de tiempo en el gráfico, pero después me desconecto del gráfico y estoy tranquilito, porque no podría tener una posición abierta en la noche con algo como a veces una posición volátil o con un stop loss no tan grande, porque yo no uso un stop loss tan grande para no perder tanta pérdida, o en general eso. Pero las ventajas son flexibilidad temporal, permite a los day traders capturar movimientos de precios más extensos que los de los scalpers, por ejemplo, que no pueden completarse en un solo día, mayor potencial de ganancias al mantener una posición durante más tiempo. Los de day trader pueden aprovechar tendencias más significativas y maximizar sus ganancias. Adaptabilidad les permite ajustar su estrategia según la evolución del mercado y las condiciones cambiantes. Claro, como lo que toma cosas buenas del scalper, pero también incluye las suyas, como que puede ser más adaptativo, tenéis más posición de ganancias, pero también, bueno, pues aumento de riesgo durante la noche, mayores posicionamientos inesperados, movimientos bruscos en el mercado fuera del horario de negociación regular tuyo, por ejemplo. Mayor estrés emocional a veces,
La prolongación de la duración de la posición puede generar ansiedad y estrés emocional en el trader, porque claro, tenéis tu posición abierta y estáis, no sé, vos tratando de comer con tu familia, pero estáis en verdad en qué está pasando con mi posición o con el celular abierto viendo tu posición. A veces no es tan bueno si eres ese tipo de personas, pero si podéis dejar eso ahí como en una forma estoica, como va a pasar lo que tenga que pasar, ahí depende de ti. Costos adicionales pueden resultar mayores costos de financiamiento y comisiones de mantener una posición durante más tiempo. A mí me pasó hace 2 días, 3 días, no una cuenta demo, pero en general como que tuve una posición abierta por más tiempo y claro, me di cuenta de esto, que al tener una posición abierta por más tiempo te van cobrando más, como que tiene como un mini impuesto tener una posición abierta en el mercado. Y igual lo encontré lógico, pero por eso uno como day trader busca un movimiento más grande para tener más ganancia y que esa comisión no sea tan drástica, ¿no? Bueno, el swing trader, no swinger, tranquilos, es un tipo de trader operador en el mercado financiero que busca capturar oscilaciones o movimientos de precios más amplios, porque puede durar varios días o semanas. En lugar de operar en corto plazo, como los day traders, los swing traders mantienen sus posiciones durante más tiempo, aprovechando las tendencias del mercado a medio plazo. Entonces aquí, por ejemplo, los swing traders ya empiezan a hacer un análisis más fundamental, porque no les conviene tener una posición abierta si para el lado que van no le conviene. O sea, lo que voy, por ejemplo, si están diciendo que el dólar va a subir y toman una posición a favor del dólar, pero no sé, pues la economía de Estados Unidos le está yendo mal, no le conviene hacer un movimiento así. Entonces esto como que tiene que analizar las cosas más, obviamente un análisis técnico de lo que está pasando en el precio, pero también ver lo que está pasando en la economía. Por ejemplo, si suben las tasas, si bajan las tasas de interés, si hay más crédito disponible, tenéis que ir rescatando más eso. Pero, por ejemplo, las ventajas de ser un swing trader: menos tiempo dedicado al trading, o sea, requiere menos monitoreo del mercado, le brinda más libertad y menos estrés. Es un punto muy válido, porque, pues, claro, podéis decir como ya, esto va a pasar en 2 semanas, ¿qué me va a preocupar? Y va a ser un movimiento mucho más grande. Entonces, podéis generar ganancias a largo plazo. Y claro, no, ese es un tema, porque si eres más impaciente, yo soy un poco más impaciente, que a veces eso está mal, o sea, capaz tengo que solucionar eso, pero claro, como que me gusta más como tener no resultados tan grandes, pero constantes. Lo encuentro más mi forma, ¿no? Ahí depende de cada uno. Pero si voy, porque ese mismo trade, o sea, lo mismo que gané en 10 días, por ejemplo, pero va a depender. Pero un ejemplo que gane en 10 días, tú lo puedes ganar esos mismos 10 días si te posicionaste bien. Entonces ahí va a depender de cada uno y del estómago que cada uno tenga. Claro, potencial de ganancias mayores, no sé si lo dije, captura de movimiento de precio más amplio para obtener ganancias más sustanciales o por operación, menor impacto de costo de transacción. Los costos de transacción tienen un efecto menor debido a la menor frecuencia de operaciones. Claro, entonces, o sea, tenía una comisión, tenía un impuesto grande en una posición, pero los costos, o sea, no tenía este costo constante de varias posiciones en un momento. Entonces tenéis más riesgo de exposición durante la noche y durante la semana, ¿no? Existe un riesgo incrementado de movimiento inesperado fuera del horario de negociación regular, menor frecuencia de oportunidades comerciales. Aquí, como digo, yo como scalper tengo más posición, puedo tomar más posiciones, entonces puedo ver más oportunidades y puedo estar más activo en el mercado. Pero tener menos frecuencia de oportunidades comerciales se refiere a que pueda haber menos oportunidades comerciales en comparación con otros estilos de trading, limitando potenciales ganancias. Entonces, igual, por ejemplo, tú puedes tomar un trade en una semana, pero tu análisis no se sustentó y capaz está ahí en break-even, que sería como estar en el mismo precio, o tocó tu stop loss y perdiste una semana de hacer trading. Yo, por ejemplo, puedo tener ya 2 fallas, pero ahí ya puedo como ir resaltando y hacer diferentes tipos de trading más activos. Entonces, claro, tolerancia emocional también voy a requiere una mayor resistencia emocional para soportar la volatilidad del mercado y las oscilaciones de precios a largo plazo. Porque claro, en un momento en el mercado podía estar muy mal, en un trade así bien largo, porque podía ya partir acá, empezáis a subir, pero de la nada estáis como acá en un tiempo medio, pero después puede subir y bueno, eso va a depender del mercado y va a depender de cómo eres como trader, pues. Y ya está en inversor a largo plazo, Warren Buffett, alguien que ya puede poner un capital amplio y en verdad quiere, como por ejemplo la intención mantener durante largo periodo
generalmente años, décadas, con objetivos de acumular riqueza a largo plazo y alcanzar metas financieras importantes. Es como tu colchón, pero bueno, gente, si tiene dinero bajo el colchón, les digo que se devalúa y el dólar es una construcción social, pero eso no importa. Entonces, ¿por qué no tener ese dinero del colchón en una empresa como Coca-Cola, McDonald's, que son seguras, tienen buen rango de crecimiento y dudo que les vaya mal? Entonces, claro, es como una jubilación o la educación de los niños. Ahí puedes ir descartando. Entonces, tenéis menos estrés, tiempo dedicado, requiere menos atención constante del mercado y menos toma de decisiones activas, porque literal tú estás pensando años. Entonces, como que lo dejáis ahí prácticamente. Mucha gente le pasó con Bitcoin, ¿no? Como que ahora encontraron un pendrive que tenían Bitcoin y bueno, están más felices que no sé qué. Potencial de crecimiento a largo plazo, puedes permitir acumulación de riqueza y significativa mediante activos que valoran con el tiempo. Bueno, claro, bonos, algo que tenga que ver con casas o diferentes cosas. Entonces, si ya tenías un buen capital, si ya tenías un buen capital, se va a ir acumulando y vaya a generar más riqueza. Beneficios fiscales, en algunos casos la ganancia a largo plazo puede ser sujeta a tasas impositivas más bajas. También hay empresas que te pagan, no sé cómo se llaman estos, pero te pagan una partición por tener acciones de su empresa. Entonces también hay ventajas interesantes. Bueno, hay menor liquidez, los activos pueden quedar bloqueados durante periodos prolongados, lo que limita la capacidad de respuesta. También tenía el dinero ahí estancado, por ejemplo, entonces no se mueve y no lo podía utilizar por otras cosas porque lo tenía ahí principalmente para eso, para que se acumule a largo plazo. Exposición a riesgo a largo plazo, los cambios económicos, políticos, tecnológicos pueden afectar la rentabilidad a los activos a largo tiempo. Claro, o sea, tú pudiste haber invertido en McDonald's, pero encuentran una estafa piramidal en McDonald's y todas tus acciones de McDonald's se van a piso. Entonces, claro, y tenía ese riesgo que tenéis que ir manejando y también darle atención, o sea, tampoco botarlas, ver lo que pasa en el mundo y ver si es una buena decisión qué hacer con tus acciones y todo eso. Falta de flexibilidad no permite ajustar rápidamente a la estrategia de inversión en respuesta a cambios del mercado o la situación personal. Claro, porque uno tiene ese capital para ciertas cosas, entonces... Bueno, aquí está lo principal, pero lo bueno como trader tienes opción de elegir entre diferentes enfoques del trading. Entonces, o sea, puedes ser un swing trader, para resumir, que puede optar por ser aprovechando las oscilaciones a corto plazo del mercado para obtener ganancias durante días o semanas. Ser un scalper, podría ser un scalper realizando operaciones rápidas, aprovechando movimientos de precio durante minutos u horas. Day trader también, que también tiene la posibilidad de ser un day trader operando activamente durante días, inversor a largo plazo, puede optar por un enfoque de inversión a largo plazo, comprando y manteniendo activos durante años, décadas con el tiempo de acumular riqueza a largo plazo. Entonces ahí va a depender de cada uno, pero bueno, aquí no sé muy bien, pero hice la presentación rápido, perdón. Además puedes combinar estos enfoques según tus necesidades y estilo de vida. Por ejemplo, podrías comenzar como day trader para capitalizar oportunidades a corto plazo y luego invertir parte de tus ganancias a largo plazo para dar crecimiento a largo plazo y diversificación. Claro, la idea, yo por ejemplo quiero eso, o sea, ser un scalper para después juntar capital, invertir, tener capital para mí y ir variando, jugando un poco. Lo más importante es entender tus metas financieras y adaptar tu estrategia de trading en consecuencia, encontrando el enfoque que mejor se te adapta a ti. Entonces aquí, en esta parte del video tenéis que ver como lo que más te conviene a ti, cómo eres, tu temperamento y todo, y lo que quieres hacer, adaptarlo bien en verdad lo que eres, o sea, cómo eres, y ahí después ya puedes empezar a hacer trading dependiendo de la forma que elijas. Esto es un paso muy importante porque tenéis que ver qué tipo de trader eres, o sea, cómo vas a hacer trading y todo. Entonces les dejo ahí a que lo mediten, pero sigamos. Bueno, aquí están las plataformas y herramientas de trading, ya que vimos que como el control emocional, cómo pensar en el mercado. Entonces ahora vamos a ir a lo más como en el sentido de knowledge, o sea, de conocimiento. Entonces, plataformas y herramientas de trading. Tenemos los gráficos, lo que todos ven así, estas líneas y todo eso, pero es una herramienta visual que muestra el movimiento del precio de un activo en un periodo de tiempo específico y ayudando a los traders a identificar patrones y tendencias para tomar decisiones en el trading. Los voy a explicar mejor, pero sigamos. El broker, que es la plataforma que conecta a los traders con los mercados financieros, permitiéndole comprar y vender activos, proporcionando acceso a diferentes instrumentos financieros y herramientas de análisis.
El broker también es muy importante y vas a elegir dependiendo de lo que más necesites. Y el Trading Journal, que yo encuentro que es muy importante, un registro donde anotas los trades que haces, incluyendo los detalles como la fecha, el activo de negociación, el precio de entrada, la salida, así como los comentarios sobre la estrategia utilizada y los resultados obtenidos. Ayuda a evaluar tu rendimiento y mejorar en tu toma de decisiones, también cómo te sientes en el trade y todo. También es un proceso de autoconocimiento y bueno, es súper bueno. Súper bueno. Bueno, el gráfico para analizar el mercado, que creo que analizar no se escribe así, pero da lo mismo. TradingView. TradingView yo lo encuentro una joyita, es gratis. Para el principio es muy bien, tenéis mucha herramienta. Esta es la plataforma que digo donde salen las noticias y sale lo esencial. O sea, por ejemplo, cuando sale una noticia, salen los números esperados. Por ejemplo, se esperaba un crecimiento del 3,8 y hay un 3,6. Entonces el precio va a bajar normalmente porque está peor el activo y todo eso. Pero es un gráfico interactivo, visualiza fácilmente el movimiento del mercado, herramientas técnicas, utiliza indicadores, herramientas de análisis, tenéis todos los indicadores que yo voy a usar, muchos más, tenéis una cantidad, tenéis también indicadores que crea la comunidad, o sea, es una fantástica plataforma. Y claro, comunidad que interactúa, comparte ideas con otros traders, es como una red social de trading. Y aparte tenéis los gráficos como que lo que más importa. Y es gratis, o sea, después hay una versión pagada que después yo en el futuro voy a pagar. Pero con la básica ya estás, o sea, ya puedes hacer trading. Voy a dejar un link, si te sirve, métete, es gratis, puedes ver un poco el gráfico. Pero claro, eso recomiendo. Bueno, los brokers son acá, hay muchas opciones como qué brokers usar. Pero recomiendo para hacer Forex el MetaTrader 5, un clásico, que es bastante bueno. Y si te interesa más el cripto, te recomiendo más Binance, es como una cosa más segura para hacer trading con cripto. Pero aquí recomiendo hacer un exhaustivo análisis de lo que más quieres operar, porque, por ejemplo, en MetaTrader no puedes hacer bonos o índices. Hay gente que le gusta hacer el Nasdaq, MetaTrader es más oro. Creo que voy a hacer cripto también en MetaTrader, pero es medio raro. Pero voy a hacer oro, voy a hacer Forex, y yo hago Forex, entonces me gusta MetaTrader 5. Cuando haga un poco más de trading en cripto voy a usar Binance, entonces ahí vaya a ir, pero el broker es claro, como donde tú pones tu dinerito, por ejemplo, y también voy a explicar después una cuenta de fondeo, pero donde pones tu dinero y esta plataforma te permite hacer las transacciones, tomar posiciones, poner tu stop loss, tu take profit, donde toman la posición. Y hay mucho, o sea, claro, el anterior es como para ver lo que hace el precio y tomar tus decisiones, y este es como para poner tu posición y hacer el trade. El Trading Journal, esto es lo que ya hablo. O sea, principalmente recomiendo tener un diario de trade donde escriban lo que ves en el mercado, por qué lo vas a tomar y el trade y cómo te sientes con el trade. También tener un diario de trading de las posiciones, o sea, la entrada, salida, si ganaste o perdiste, y los factores más técnicos del trade, como es tu manejo de riesgo, etcétera. Hay uno de Notion muy bueno. Notion es como un diario, pero también puedes hacerlo en Google Docs. Yo lo que hice es poner una tabla, poner los factores que uso como, o sea, por ejemplo, yo tengo confirmaciones, puse mis confirmaciones. Después voy a hacer, creo que al final del video, como cómo hago trading, un poco para que entiendan cómo funciona. Y también tengo una parte que es como donde la fecha, donde parte el precio y todo eso, que sería como para ir viendo mis trades y ver si soy rentable a largo plazo, que es lo importante. Y aquí voy a entrar a un tema que debes investigar muy bien y cuidado con las estafas. También es un tema aquí en el trading, hay muchas estafas, así que por eso trato aquí de ayudar un poco. Bueno, ¿por qué deberías optar una cuenta de fondeo? Optar una cuenta de fondeo es beneficioso porque permite a los traders operar con un capital más significativo del que podrían reunir por sí mismos. Además, el operar con un capital de una empresa se elimina la carga emocional asociada con el uso del dinero propio, porque uno es sentimental con su dinero que se ganó. Entonces, bueno, aquí voy a explicar un poco después qué es una cuenta de fondeo, pero se elimina la carga emocional usada del dinero propio, lo que puede llevar a las decisiones más racionales y disciplinadas en el trading con menos sentimientos. Esto permite a los traders concentrarse en su estrategia y gestionar el riesgo de manera efectiva, sin la presión de perder su propio capital. O sea, una cuenta de fondeo es, por ejemplo, una empresa que tú haces un test, un challenge que se llama, como una prueba que ellos te evalúan, o sea, ven si eres rentable, y si eres rentable te pasan una cuenta con capital real.
Y de esa cuenta, por ejemplo, con FTMO, que yo recomiendo, por ejemplo, tú puedes ganar 80% de todas las ganancias totales. Entonces, por ejemplo, hay cuentas de $10.000, hay cuentas de $25.000, hay cuentas de $50.000, de 100.000 y 200.000. Recomiendo partir con una... Voy a partir con una de 10.000. Yo prefiero una más de 50.000, más racional. Pero, por ejemplo, de 50.000 cuesta $350. Y esto se refiere que es como un aval, que como que te estáis tomando el reto en serio. Pero, por ejemplo, tú cuando haces el reto, después te devuelven ese dinero, porque no les importa tener tu dinero de capital al principio. Es como para que la gente se tome en serio el challenge, para que no llegue mucha gente, porque si fuera gratis llegaría toda la gente hasta que le funcionara. Entonces es como tiene esa presión social un poco más real. Y claro, por una cuenta de, o sea, por 350 euros, por ejemplo, puedo tener una cuenta de 50.000 y si hago bien el challenge y hago mi estudio y me compruebo a mí mismo que puedo ser rentable, me devuelven ese dinero y puedo usar una cuenta con capital real porque, o sea, vaya a ser mucho más con 50.000 que con $1.000, por ejemplo. Y si son tus propios $1.000, vaya a estar así como muy a la defensiva. Pero tener en cuenta que es muy importante demostrarte a ti mismo que puedes ser rentable a largo plazo, o sea, seguir una estrategia, comprobar que, por ejemplo, mínimo te digo que tenéis que hacer una estrategia y comprobarla 100 veces. Y, por ejemplo, hacer 30 trades, aquí una recomendación, 30 trades perfectos. ¿A qué me refiero con eso? Con todas tus confirmaciones, con un stop loss, con las confirmaciones en general, cumplir. Y, por ejemplo, cuando haces un mal trade, o sea, como que te posicionas muy antes o te desesperas, partir de nuevo hasta que hagas 30 seguidas que te vaya bien. Pero claro, adaptarte y también tenéis que ver como las cosas que te pide la cuenta de fondeo. Por ejemplo, diariamente podéis perder en la de 50.000 menos, o sea, no podéis perder más de $2.500. Ejemplo. Entonces en el día tenéis que ir adaptando eso a tu trading. Por ejemplo, tener un riesgo de $500 por trade y hacer un trade al día, por ejemplo, pero tu ganancia es de 1.000. Pero ahí te voy a explicar un poco más cómo funciona eso, pero calma. Pero claro, investiga las cuentas de fondeo, cuál te conviene más. Yo recomiendo FTMO porque tiene como 6 años en la industria, una de las más antiguas y tiene como el sustento de varios traders. Pero claro, muy importante ser concreto con tus objetivos que debes seguir, ver los objetivos de qué tipo de trading. Entonces, aquí te recomiendo si empezáis a hacer trading y estáis optando por una cuenta de fondeo, ver los requerimientos. Igual ellos, por ejemplo en FTMO, tienen como una prueba gratis que no tenéis que pagar nada y te dan una cuenta de la que tú quieres, por ejemplo de 50.000 y te hacen como si fuera real, o sea, como el challenge en sí de lo que tenéis que hacer y ahí puedes ir comprobando y ver cómo funciona y te dan una cuenta de MetaTrader y tú te logueas en MetaTrader y puedes ir probando y todos esos datos van a esa cuenta y puedes ir contrastando y es maravilloso, así que lo recomiendo mucho y por eso digo que optes por una cuenta de fondeo. Bueno, componentes del gráfico para hacer trading. O sea, ahora vamos a ver el gráfico, que vas a ver mucho si te quieres dedicar a esto. Entonces aquí tenemos las velas. Las velas son estas cositas, rectángulos con línea entre medio. Se llaman velas por alguna razón, que parecen una vela, ¿no? Que tiene como un pituto para arriba. Perdón por la explicación banal que di. Pero bueno, tenéis la vela aquí, tenéis el precio de lo que está pasando en el momento y el time frame o el tiempo porque cada vela de estas significa un periodo de tiempo. Pero ahí voy a retomar todo eso. Bueno, las velas, aquí quiero que quede bien claro. Bueno, las velas son este rectángulo que indica lo que pasa en el precio. O sea, esta vela va a ir moviéndose con el precio y va a demostrar lo que pasa en el precio. O sea, por ejemplo, tenemos un precio de apertura que con las velas verdes o de compradores sería esto, un precio de apertura donde comienza la vela, ese es el punto donde parte el precio. Por ejemplo, ya terminaron 15 minutos y ahora vienen esta vela de otros 15 minutos y pasa y empieza a moverse. Entonces, el rectángulo, o sea, principalmente la parte de abajo del precio de apertura y arriba el precio de cierre. Aquí podemos ver muchas cosas. Y esta línea que pasa entre medio del precio máximo, o sea, como donde se movió el precio. Por eso a veces hay velas que, por ejemplo, tienen una línea muy larga porque el precio se movió de forma garrafal porque, por ejemplo, hubo una noticia. Entonces aquí tenemos el precio de apertura de las rojas, que sería de los vendedores cuando el precio baja. Entonces el precio de apertura, la parte superior del rectángulo, y el precio de cierre, la parte inferior del rectángulo.
Entonces aquí también tenemos bueno, principalmente esto, que es la continuación de las otras velas, o sea, del precio cómo se mueve. Por ejemplo, aquí tenemos el precio de apertura, el precio que empieza a mover prácticamente, y después tenemos el precio de cierre, donde cierra la vela. Aquí hay a veces unas pequeñas brechas, pero claro, por ejemplo, aquí lo que pasó es que el precio bajó un poco y abrió acá. Entonces, principalmente eso, pero es como una pequeña paréntesis, pero lo que importa es que es la continuación. O sea, por ejemplo, esta vela de acá abajo cerró acá y después hubo el precio de apertura de esta cerró acá, hubo el precio de apertura de esta, y esta línea significa que solamente el precio se movió. En un momento el precio estuvo así, otro precio por allá, prácticamente. Pero claro, aquí podía entender lo que pasa en el mercado. Por ejemplo, esta vela roja de acá, que está después del precio de cierre de la primera roja, la segunda roja, lo que pasó es que el precio bajó mucho, o sea, hasta acá, y después subió a una forma más compradora. Y bueno, aquí digo, igual investiguen más sobre las velas. Estoy haciendo como una introducción a todo para que después investiguen por su cuenta. Está todo en internet, no necesitan comprar un curso, pero principalmente eso. Entonces, claro, precio de apertura, precio de cierre, donde comienza, donde termina, y los precios mínimos y máximos donde se movió el precio en ese momento. Entonces, el precio, ¿qué es el precio entonces? El precio está en la derecha, normalmente de los gráficos, y ahí uno lo puede configurar, pero cuando uno entra en un gráfico está a la derecha, así predeterminado, podemos ver la vela. Entonces, con la vela podemos ver cómo se mueve el precio. ¿Se entiende? Entonces, la vela de más a la derecha es donde se está moviendo el precio actualmente, y podemos discernir qué precio va a tomar una posición dependiendo de nuestro análisis previo. ¿Se entiende? Entonces, lo bueno aquí es que, por ejemplo, podemos ver que, o sea, donde estamos viendo el precio de cierre acá abajo de esta vela roja. ¿Se entiende? Entonces el precio está como por acá, entonces debe estar como en 1.83100, por ejemplo. Pero claro, lo importante es que las velas van a ir mostrando cómo se mueve el precio, principalmente. Entonces, claro, para ver el precio necesitamos ver las velas, porque tenemos que ver cómo se mueve el mercado. Y las velas lo demuestran, prácticamente. O sea, por ejemplo, aquí esta vela, o sea, abrió acá, en esta parte de acá donde está el mouse. En un momento se movió hasta 1.089925 y después bajó de nuevo hacia acá. Entonces, bueno, ahí hay diferentes tipos de análisis, pero bueno. Bueno, aquí los horarios van a depender del tipo de trading que hagas. Bueno, lo primordial es entender que cada vela significa un intervalo de tiempo. Entonces, entender que el precio se movió, también entender entre más largo el horario de trading, más significativo. O sea, una vela de 1 hora es más significativa en nuestro análisis debido a que una vela de 1 hora proporciona una visión más amplia y significativa del movimiento en comparación a una vela de 15 minutos, lo que hace más relevante para identificar tendencias y niveles importantes en el mercado. O sea, una vela de 15 minutos es cómo se movió el precio en esos 15 minutos. Entonces aquí vemos que tenemos el precio y esta línea quería representar como, por ejemplo, esta vela es del 5 de mayo. Entonces puede significar que el tiempo de estas velas es de un día. Y claro, ahí yo recomiendo hacer trading con un horario más de 15 minutos o 15, porque como que en verdad te dicen lo que está pasando. Igual podía hacer trading con 5 minutos, pero ahí va a depender de cada uno y ver cómo funciona su estrategia y todo. Entonces, aquí cómo se mueve el mercado, principalmente hay para arriba, se mueve para arriba, que sería una tendencia alcista, hacia los lados, donde hace rangos, y después downtrend, que sería hacia abajo. Pero principalmente, por ejemplo, el precio no se mueve hacia arriba y después de inmediato se mueve hacia abajo. Normalmente siempre hay un precio que se mueve lateralmente. Pero claro, principalmente aquí también digo, sigan investigando más, estoy haciendo una introducción de todo esto. Pero principalmente higher highs, higher lows, los altos más altos, los bajos más bajos. Aquí hay una estrategia que podéis usar y principalmente eso. Pero entender que, claro, el precio se mueve de esta forma y tal cual. Entonces, ahora voy a decir indicadores que yo uso, que encuentro lógicos para hacer trading, que sustentan mi decisión en tomar una posición.
Entonces el indicador del volumen, que encuentro primordial, como el único que uso, que es como que salen datos concretos, pero el indicador de volumen muestra la cantidad de activos financieros como acciones o contratos de futuros que se han negociado en un periodo de tiempo específico. O sea, el volumen muestra cuántas personas están en el mercado y cómo el precio se mueve a comparación de la cantidad de personas que están poniendo capital. Entonces, el tiempo específico es una herramienta importante para los traders, ya que ayuda a confirmar tendencias y proporciona información sobre la fuerza o debilidad de un movimiento de precio. Porque al haber un volumen alto, quiere decir que hay un gran volumen, a eso se refiere, de personas participando en el mercado. Entonces, cuando el precio se mueve de forma sustancialmente con un volumen alto, es como, oh, hay harta gente respaldando este movimiento. Entonces, claro, es una herramienta importante para los traders, ya que ayuda a confirmar tendencias y proporciona fuerza o debilidad del precio. En resumen, el volumen es una medida de la actividad de trading en el mercado. Entonces, por ejemplo, en la noche, cuando no están abiertos los mercados, hay poco volumen porque no hay tanta gente haciendo trading. Entonces, aquí voy a explicar dos conceptos principales del volumen, que sería una divergencia. O sea, una divergencia en el precio relacionada con el volumen que ocurre cuando el movimiento del precio y el volumen de las operaciones muestran señales opuestas. O sea, por ejemplo, si el precio se mueve mucho, o sea, por ejemplo, de punto A a B fue muy rápido, pero no hay volumen, o sea, me está diciendo como que no, ese movimiento no está sustentado por gente, puede ser por otras razones. Entonces, probablemente ese movimiento que fue muy esporádico hacia arriba, probablemente vaya hacia la otra dirección también de la misma forma. Entonces, por ejemplo, también de la otra forma. Por ejemplo, si el precio no se está moviendo, pero hay un volumen muy alto, quiere decir que hay una disparidad en el mercado y no hay interés para seguir en esa dirección. Entonces aquí hay un análisis que tenéis que ir contrastando y viendo. Y la armonía es lo contrario. La armonía en el trading se refiere cuando el movimiento del precio y el volumen de las operaciones están en sincronía, lo que indica una confirmación mutua en la dirección del mercado. O sea, si el precio sube mucho y hay un volumen que lo sustenta, es como, oh, es lógico que esté pasando esto porque el precio se movió demasiado, y también el volumen, y hay gente sustentando el movimiento. Y también una armonía sería, por ejemplo, que el precio no se moviera para nada y no hubiera un volumen, porque es lógico, o sea, si no hay nadie participando en el mercado, ¿por qué se movería el precio? Entonces, estudien el volumen, respáldenlo, y igual después voy a hacer un poco de trading, cómo lo uso y todo. Entonces aquí hay divergencia y armonía. Entonces, a lo que me refiero es que la divergencia sería, por ejemplo, bueno, el de abajo, el rectángulo de la izquierda abajo, porque, claro, el de acá, por ejemplo, la divergencia sería, por ejemplo, aquí vemos un movimiento de precio de esas dos velas verdes que son bastante grandes, pero no hay volumen, o sea, hay una divergencia. A lo que se refiere, que por qué se movió tanto el precio si no hay tanto volumen. También aquí, por ejemplo, la segunda, aquí vemos cómo el precio no se está moviendo, pero hay un volumen bastante alto. Esta línea azul se refiere a la media de volumen de ese día. Entonces, cuando la media está sobre ese volumen, es que es un volumen considerable. Entonces, claro, aquí es como, ¿por qué el precio no se mueve si hay alto volumen? Puede ser un nivel de resistencia, un nivel de soporte que después voy a explicar, y después está la armonía, lo lindo, cuando, por ejemplo, este movimiento de precio fue sustancial y hay volumen soporteándolo, o sea, hay volumen que está respaldando este movimiento porque hay gente interesada en este movimiento, y podemos ver que pasó este punto de acá y es bastante interesado en el mercado. También una armonía sería que el precio no se moviera y que el volumen estuviera abajo. Y también aquí otro ejemplo, que el precio se movió sustancialmente y hay un buen volumen sustentándolo. Como digo, vean estas cosas más en profundidad, pero quiero introducir el tema. Entonces, ¿qué es la liquidez? La liquidez del mercado, esto es muy importante, se refiere a la facilidad con el que activo financiero puede ser comprado o vendido sin afectar significativamente el precio. Aquí no importa mucho esa cosa en general, pero las oportunidades de liquidez que se encuentran debajo y arriba de las mechas de las velas generalmente se produce debido a las presencias de órdenes de compras y ventas ubicadas cerca de estos niveles de precio. O sea, estas órdenes crean niveles de soporte y resistencia, donde los traders suelen esperar que el precio reaccione debido a la acumulación de órdenes de compra o venta en estos niveles. Cuando el precio alcanza estos niveles puede ser una reacción significativa debido a la ejecución de estas órdenes, lo que crea oportunidades de liquidez en el mercado. A lo que se refiere a esto es que los puntos de liquidez son donde los traders suelen tomar posiciones.
Entonces, la gente sabe esto y es como un buen precio que tiene el mercado. Entonces, como al ser un buen precio, la gente deja, porque puedes dejar posiciones pendientes que cuando toque ese punto, la posición se active. Y entonces, normalmente cuando son esos puntos interesantes del mercado, el precio se mueve muy rápido. Entonces, por ejemplo, si el mercado se está moviendo de modo lateral, normalmente busca esta liquidez para seguir moviéndose y capturar esto. Como oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, en el de abajo a la izquierda, que estamos viendo un punto, el punto más bajo que tocó acá, también lo tocó acá y un punto de liquidez, porque la gente está interesada en ese precio porque es un buen precio para comprar. Entonces, posterior verán esa vela, o sea, estúpida, pero claro, el precio se movió de forma lateral, no había mucha liquidez y en un movimiento fue a buscar esta liquidez donde hay órdenes pendientes, donde hay stop loss, donde hay este movimiento de dinero para tomarlo y después moverse en la otra dirección. Entonces es muy importante tomar estos puntos. También hay un poco de liquidez acá. Por ejemplo, el precio se estableció acá, un buen punto de compra, de un buen punto de venta y un buen punto de compra. Entonces estos son niveles interesantes para el mercado. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el precio llegó a este punto y después bajó, tomó esta liquidez, o sea, generó esta liquidez, subió de nuevo, tomó esta liquidez de acá arriba, bajó, tomó la liquidez de abajo y después agarró fuerza, por ejemplo, para romper este punto de liquidez y seguir. Entonces, claro, el mercado siempre tantea en estos precios y donde hay interés y donde hay órdenes y donde hay catch, ¿no? Entonces, es bueno entender esto, pero principalmente vaya a verlo en el mercado, que son, por ejemplo, movimientos largos que llegan a un punto, se devuelven y llegan de nuevo a ese punto en algún momento del mercado y después ahí se generan niveles de soporte y resistencia, como vamos a ver ahora. O sea, los soportes y resistencia, lo lindo de esto es que un soporte puede ser una resistencia y una resistencia puede ser un soporte en un momento. Entonces la resistencia es un nivel de precio en que la oferta históricamente ha sido suficientemente fuerte como para evitar que el precio suba más. Se considera una zona en la que hay mayor probabilidad de que el precio se detenga o retroceda a la baja. Es un precio que ya, por ejemplo, no hay más demanda, la oferta está suplida, o sea, nadie está demandando más de ese activo en ese momento por ese precio. Entonces hay un nivel de resistencia del mercado, como se ve acá, o sea, el precio no quiere seguir subiendo. Y el soporte un nivel de precio en la que la demanda histórica ha sido suficientemente fuerte como para evitar que el precio caiga aún más. O sea, un precio interesante para los compradores. Se considera una zona en la que hay una mayor probabilidad de que un precio rebote al alza. ¿Se entiende? Entonces aquí, claro, puede variar. Entonces, por ejemplo, en este punto, esta resistencia se volvió soporte. Entonces ahí hay que ir tanteando. También recuerdo, vean más esto. Y por ejemplo, aquí en paréntesis, los soportes y resistencia más significativos son los que están en un tiempo de velas más grande. Por ejemplo, las velas, un tiempo de velas de un año y encuentra soporte y resistencia, esos niveles van a ser mucho más importantes que las de una semana o días. Entonces tenéis que ir buscando esos niveles y ir registrándolos para cuando llegue el precio a ese punto, ver lo que pasa y analizar bien tus posibilidades y todo eso. Aquí otra cosa que encuentro bastante útil sería el break of structure, que yo uso también, aparte del volumen y la liquidez. Entonces el break of structure o rompimiento de estructura se produce cuando el precio de un activo rompe un nivel significativo de soporte o resistencia en el gráfico. Esta ruptura indica un cambio de la dinámica del mercado y a menudo sugiere una nueva tendencia e impulso en el movimiento del mercado. Principalmente el boss o break of structure es que el mercado a veces crea estas estructuras que el precio se mueve, estos rangos de estructura, soporte y resistencia, ¿no? También se puede usar. Entonces, cuando se crean estos soportes, estas estructuras, en algún momento se van a romper. Entonces uno puede tomar estas posiciones a su ventaja, pero siempre hay que esperar que la vela cierre sobre esta estructura, principalmente. Y estructuras que sean de time frames o tiempos del mercado más grandes, por ejemplo, una estructura de una hora, o sea, cada vela dura una hora de estas, va a ser más importante. Entonces aquí lo que pasó es que principalmente el precio se movió en este rectángulo que yo me gusta poner y el precio cerró sobre acá.
Entonces, por ejemplo, tomar una posición en este punto hubiera sido bastante bueno, ¿se entiende? Entonces después está acá, se crea otra estructura y va a ir haciendo eso. Entonces normalmente esto siguen tendencias. Esto, esto es lo que digo, que como el mercado se mueve en ciertos patrones. Y el Market Structure Break es similar al BOS, pero se refiere específicamente a una ruptura en la estructura del mercado que se forma a través de patrones del precio como máximo y mínimo. Cuando el precio rompe una estructura del mercado con un máximo y un mínimo previo, puede indicar una señal de cambio de dirección del mercado. Este no sigue la tendencia y promociona una señal de trading más significativa para los traders. Principalmente, por ejemplo, estamos en un movimiento hacia el alza y en un momento el precio ya no, por ejemplo, ya no hay más demanda del producto, la oferta está suplida y todo eso. No sé si lo dije bien, pero prácticamente empieza a romper esto. O sea, es un cambio de carácter en el mercado, Como se dice. Suena bastante bien ese cambio de carácter. pero aquí lo mismo. Había una tendencia alcista, por ejemplo, estaba subiendo el precio y de la nada el precio se empezó a arrepentir, le dio una garrotera, por decirlo, para los entendidos, y en general se detuvo y empezó a bajar y bajó de este nivel que era como el máximo que estaba subiendo y empezó a cambiar el carácter del mercado y por lo mismo investiguen más esto, cada uno puede hacerlo y tomarlo de forma diferente, pero yo creo que estos son los más útiles y los que más utilizo y los que tienen como un sustento más sólido en el mercado. ¿Y cómo crear una estrategia con lo anterior? Mira, supongamos que está observando un gráfico y un activo nota lo siguiente. O sea, lo que está pasando en el activo pasa esto, por ejemplo. El precio ha alcanzado un nivel de resistencia importante, por ejemplo, de un año. O sea, una resistencia que hay hartos rebotes del año. El precio ha intentado superar este nivel varias veces en el pasado, pero ha fallado en cada intento. Entonces esto nos dice como, oh, probablemente baje. Por ejemplo, también le sumas el volumen está bajo, observas que el volumen de la operación ha disminuido, lo que sugiere una falta de participación significativa en el mercado en este momento. O tengo dos confirmaciones, o sea, tengo un nivel de precio bastante bueno, o sea, que hay una resistencia, no hay volumen, o sea, no hay participación, no hay interés de romper esa resistencia, el precio comienza a retroceder desde el nivel de la resistencia. El precio comienza a retroceder desde el nivel de la resistencia. El precio ha intentado superar el nivel de resistencia, pero ha comenzado a retroceder, indicando una posible debilidad en impulso. O sea, el precio empieza a retroceder, hay liquidez superior, ves una concentración de órdenes de venta cerca del nivel de resistencia. Por ejemplo, claro, había una liquidez, o sea, órdenes que, por ejemplo, los traders del pasado pusieron como, oh, cuando llega a este nivel, el precio suele bajar. Entonces, cuando llega a este nivel, el precio empieza a bajar porque hay hartas órdenes en la dirección contraria. Una vela cerró bajo un punto de MSS, o sea, Market Structure Break. Lo que digo, había una posición alcista, llegó a esta resistencia y empezó a quebrar este punto, por ejemplo, este rango que había de precio, este cuadrado que dije anteriormente, y se quebró y cerró bajo esto. O sea, observa una vela cerró por debajo de un punto del Market Structure Break, donde indica un cambio potencial de dirección del mercado. Entonces, las acciones que tenemos que seguir es abrir una posición corta en mente en el activo, apostando que el precio continuará cayendo después de haber sido rechazado a nivel de resistencia, establecer un stop loss por encima del nivel de resistencia, por ejemplo, para limitar el caso en rompa el precio, rompa al alza, porque igual puede estar equivocado. Y objetivo de beneficio, establecer un beneficio basado en los niveles de soporte cercano a la extensión del movimiento bajista. O sea, estamos en una resistencia y donde el precio suele haber soporte, tomar tu posición, o sea, tomar tu beneficio. O sea, y aquí ya dije cómo crear una estrategia con lo anterior. Hay varios factores que podéis utilizar. Esto se puede utilizar en varias cosas, podéis tener 3 confirmaciones y lo bueno es que podéis usar varios factores, entender el mercado, por ejemplo, y entender más el mercado lo que está haciendo. Encuentro que estos son muy útiles porque son más dinámicos, podéis usarlos día a día y son importantes. Entonces aquí hay elementos que es importante en el momento de hacer el trading, o sea, el stop loss, la importancia del stop loss o la parada de pérdida es esencial para limitar las pérdidas en una operación. Si el mercado se mueve en contra de tu posición, ayuda a proteger tu capital y mantener tu riesgo controlado en cada operación. Por ejemplo,
un stop loss bueno es cuando tú estás equivocado en el mercado. O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior, sobre la resistencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ya pasa esa resistencia, está diciendo que me equivoqué en mi análisis, o sea, que el precio va a rebotar debido a los factores anteriores. Entonces, es un movimiento que, o sea, un precio que inhabilita tu raciocinio y que te hace indicar que estás equivocado. Risk reward, correcto, un riesgo-beneficio. Un adecuado riesgo de recompensa ayuda a mantener un equilibrio entre el riesgo y la recompensa potencial en una operación. Busca relaciones de riesgo-recompensa favorables, te permite maximizar tus ganancias y minimizar tus pérdidas a largo plazo. Yo, por ejemplo, claro, recomiendo en cada posición arriesgar un 2%. Por ejemplo, en una cuenta de $50,000 sería $1,000. O sea, lo máximo que quiero arriesgar en cada posición. Y, por ejemplo, yo voy a arriesgar en cada posición, o sea, voy a poner de capital en cada posición un 10%, que sería 5.000. Entonces, yo en cada posición no pongo los 50.000 completos, pongo los 5.000 y de esos 5.000 arriesgo 500, por ejemplo. Y de ganancia quiero 1.000. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si el precio se mueve un poco demasiado, podría generar mucho más pérdidas que los 50.000 que los 5.000. Y también, por ejemplo, unas reglas de los challenge de que estoy haciendo es que mi balance no puede estar máximo de la pérdida máxima diaria, que serían 2.500, aunque no pierda la posición. O sea, mi precio puede bajar a más de 2.500 y puedo aún así ganar la posición, pero mi cuenta va a ser cancelada porque hubo ese riesgo. Entonces, risk reward importante. Tomar profits en un punto válido para evitar codicia. Es importante tener un plan claro de tomar ganancias y respetarlo. Tomar ganancias en un punto válido que te permita asegurar tus beneficios antes que el mercado pueda revertirle dirección. La codicia puede llevar a mantener una posición demasiado tiempo y perder ganancias obtenidas. Tomar un trade a la vez, también lo recomiendo. Importancia de operar solo un trade a la vez te permite concentrarte en esa operación y gestionar mejor el riesgo asociado. Dividir tu atención entre múltiples operaciones puede ser abrumador y dificultar una gestión efectiva de riesgo, además de reducir los números de operaciones, ayudar a minimizar el riesgo global de tu cartera. O sea, si tenías una operación, te concentras en esa y ya está. Y bueno, esto es casi toda mi presentación. Espero que te haya servido. Espero que resambles mucho en cada concepto. Me faltaron algunas cosas, pero cualquier pregunta en los comentarios. Y nada, pues, pensar a largo plazo y no a corto. Es una profesión difícil, pero si pones las horas y el tiempo que necesitas, te puede dar una libertad gigante. Lo importante es poner las horas en los gráficos, poner las repeticiones, yo creo que es lo más importante. Practicar usando tu estrategia, respaldándolo también, respaldar lo que pasa en el mundo, de las noticias y aparte el sentimiento de la gente. Pero principalmente entender los conceptos y poder entender los movimientos del mercado como si fuera un lenguaje que dominas. Así que estudias los conceptos porque pasa, o sea, el precio se movió en esa dirección por estas razones. Pero ¿cuáles fueron las razones de este movimiento en esta dirección? Es mejor fijarse en los resultados de tu trabajo que en el beneficio. O sea, no te fijes en el dinero, porque un trader que usa $1 y gana todas sus operaciones es más valioso que un trader que gana mucho pero también pierde bastante. O sea, en el principio solo fíjate en conseguir trades, buenos resultados. O sea, no sé, de 10 trades, tratar de ganar 8. Un ejemplo. Y si ya tienes eso, sí o sí vas a ser exitoso en el trading. Y claro, pensar a largo plazo, no a corto. Después ahora voy a hacer un trade con las cosas que dije, cómo opero y todo mi proceso de cómo cuando comienza un trade y cómo termina. Y prácticamente eso. Esto es como la información que quiero dar. Por favor, repasar la información, tomar notas de lo importante y estudiarla mucho. También estar mucho en el gráfico probando, no poner tu dinero, por favor, no cometas ese error. Poner tu dinero al principio y optar por una cuenta de fondeo es lo más sano, encuentro yo. Y lo que te puede generar más beneficio a largo plazo. Así que eso, espero que te haya gustado. Ahora vamos a hacer trading. Bueno, hola, esta es la continuación del video y les voy a mostrar cómo hago trading en un día normal. Entonces, principalmente ya tengo una posición en vista, en cuestión.
Entonces le voy a explicar lo que hago cada día. Bueno, principalmente veo lo que está pasando en el mercado y hago un análisis previo antes de tomar la posición. Entonces vemos que estamos en euro dólar y vemos principalmente que el precio pasó esta resistencia con un buen volumen y pasó el precio y cerró la vela sobre esta resistencia, porque hemos visto que el precio se ha movido como en este rango. Como en este rango, ¿no? Entonces, un momento ya que es hora que haya más volumen, porque son las 7 de la mañana en el horario de Nueva York. Entonces vemos que el precio está subiendo bastante bien, hizo un quiebre de la resistencia, vemos que tiene un gran volumen, hizo un BOS, un Market Structure Break, y principalmente es una buena opción para tomar la posición. Entonces yo lo que hago primero es anotar lo que veo. Euro dólar, por ejemplo, vemos que el precio estaba en un rango y después rompió la resistencia. La resistencia es como el techo que tenía este rango de precio y siempre se rompen y vuelven a ver otra resistencia y va a buscar otros puntos de liquidez para que el mercado se vaya moviendo y todo. Vemos que rompió la resistencia, perdón si mi caligrafía está mal. Y nada, buen volumen que apoya el movimiento. Vemos un BOS, que sería este bot, o principalmente la estructura que antes dije, ¿no? Como que sería esta estructura, que el precio se está moviendo, si aquí la testeó, y vemos que el precio rompió esta estructura, entonces una buena posición. De hecho, me voy a meter ahora. Entonces, principalmente hago eso. Bueno, aquí tengo mis factores. Entonces, hay volumen, yes. Hay un break of structure, yes. Y pasó un supporting resistance, yes. Liquidez, que yo creo que va a agarrar la liquidez que se encuentra alrededor de acá. Entonces, vamos acá a nuestro trade. Ponemos 5, que sería 5.000. Yo estoy haciendo una cuenta de 50.000. Esa es mi meta. Pero principalmente ahora tengo esta cuenta porque no pude poner mi plataforma para probar mis trades, pero principalmente para la demostración. Entonces sí, acepto, ok. Entonces ponemos, pues, se compró 5 margin, un margin más grande de lo que esperaba, pero funciona igual. Entonces tenemos nuestra siguiente tarea, que no lo hice al principio, que de hecho está mal, pero principalmente vamos a una posición a la larga. Nuestra posición se abrió en el precio de 9.359. Entonces un punto, aquí pongo mi stop loss donde ya la posición está totalmente errónea, que sería como el punto de acá, como que no debería, si está haciendo lo que digo, no debería bajar a más de este punto, que sería aquí 1.9306. Entonces vamos acá y stop loss sería 1.9009 306. Excelente. Y nuestro take profit esperado, o nuestra ganancia esperada, yo digo que puede hacer un 10% bastante bien, porque vemos un impulso bastante sólido. Entonces esto sería en el 1.09468. Aquí cada uno con su análisis previo y toda la vaina. 468, ¿no? Sí. Y lo que más importa es el análisis previo. Ahí está mi stop loss, igual que en el trade. Bueno, esta es lo que estoy usando acá, el MetaTrader. Esta es la aplicación donde nosotros ponemos nuestros trades y va a estar nuestra cuenta con el dinero. Pero me gusta usar más TradingView porque es más visual, podéis ver los indicadores, podéis editar más el gráfico. Y cada quien con lo suyo. Entonces aquí simplemente esperar, ver que se cumpla nuestro análisis.
Puede mejorar el análisis, ya euro dólar, vemos que el precio está en un rango y después rompió la resistencia, volumen, la huella del momento, voz. Principalmente eso podemos ver. Va bien nuestro trade. A veces los trades se demoran mucho, de hecho ayer hizo unos trades pésimos. Pero va a variar mucho, pero tenemos 3 confirmaciones bastante buenas. O sea, vemos un volumen bastante bien. El volumen está acá y ustedes se preguntan cómo se ve el volumen. Bueno, principalmente el volumen, para hacerle una introducción, bueno, el 1.731K es como la media del volumen. Y si pasa esta media es que hay más gente participando de lo normal. A veces hay volumen de 3K, de bastante más. Entonces principalmente me respaldé por eso, tenía más volumen que esta. Vemos esta vela que tiene como parecido volumen a otras velas grandes, pero no se movió, hay un rechazo. Después esta gran vela con un buen volumen rompió la resistencia y cerró un precio alto y aquí tomé la posición aproximadamente. Y ahora esperar los resultados, tengo mi stop loss, tengo mi ganancia esperada y aquí literalmente es esperar, así que les comento cuando termine el trade. Bueno, ya terminé el trade y salieron resultados positivos como se vieron en el speedrun. Y bueno, principalmente eso, así terminó el trade, mi ganancia fue acá. Y aquí anoto todo la información que pasó en el trade, porque cada vez que terminas tu trade tienes que ver qué pasó. Y al final incluso recomendar así como una mini anotación de lo que pasó y analizar, pero principalmente, perdón. Principalmente la entrada de cuando pasó. O sea, hoy día estamos a 13 del 03, a esta hora entré al trade, a esta hora salí del trade. Literalmente fue una hora. A veces dura más, a veces dura menos, pero la cosa es los resultados. Y aquí mi setup es LFSMR. No, la LFSMR, que sería liquidez, volumen, voz, support, resistance y confirmaciones. Que esa es como mi estrategia, que sería el setup. El símbolo fue euro-dólar, anotas eso también. Las unidades fueron 5.0. Esas son las unidades que pones y cada vez que entras a un trade te va a salir cuántas unidades quieres. Ahí tenéis que calcular dependiendo del riesgo que quieres tomar. Y aquí fue una long position, que entonces que el precio subía. Entré en el precio 306 y salí en el precio 468. Mi initial risk, que sería principalmente 5K, $5.000 en sí, en todo el trade se arriesgó. Y mi riesgo beneficio era 1.2. O sea, se refiere que, por ejemplo, de cada $500 estoy dispuesto a arriesgar $250. Y mi profit amount, que sería mis ganancias esperadas, serían 500. Mi MAE, que el MAE es el punto más bajo donde estuvo tu trade, fue 346. Mi punto más alto, que el MFP, sería 475. Los fees commission no los puede ver, no sé por qué. Y el close profit sería 545. Y mi nuevo balance, que esto es una cuenta de 10.000, sería 10.545. Entonces es bueno anotar esto, darte cuenta de cómo va progresando tus trades. Esto es bueno porque después vamos a poder ver todos los trades que hicimos y ver si somos en verdad rentables, y después tomar una decisión si queremos poner dinero o tener una cuenta de fondeo. Yo recomiendo una cuenta de fondeo. Entonces yo lo que hago es uso las reglas de la cuenta de fondeo. La regla de cuenta de fondeo, por ejemplo, no puedo tener un trade que pase el número de pérdida de $2.500. Y principalmente eso, mucho estudio, ser constante y sobre todo estar en los gráficos. Después de que estudies y entiendas el mercado y por qué pasan las cosas, crear una estrategia. Después implementarla en el mercado, ver si funciona, hacer 100 de este tipo de trades, que sería como de la forma correcta,
que tengas tus confirmaciones, que tengas tus entradas, tus símbolos, analizar tu trade antes, que eso hice al principio, y incluso después para ver qué pasó en el trade. Y principalmente eso, y de esa forma podrás ser rentable en el trading y hacerlo tu profesión y hacer otras cosas aparte, porque esto me tomó 1 hora. ¿Puedo hacer más trades? Sí, pero ahí depende de mí. Y principalmente eso, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, comenten alguna pregunta que tengan, y principalmente eso. Así que muchas gracias. Pronto voy a hacer streams haciendo trading, pero cuando ya esté en una locación que tenga mi PC para hacer trading, o sea, para hacer streams. Y eso, así que muchas gracias, nos estamos viendo y chaito.